Hoy hablaremos de empatía. ¿Y esto qué es? Pues nada más y nada menos que ponernos en el lugar del otro. Emocionarnos con una película, sufrir con el dolor de otra persona, saltar de alegría en un estadio de fútbol, sonreír al escuchar una risa de un bebé, querer ayudar a alguien en apuros. Todo esto sería imposible sin la empatía. La empatía es una de las características más humanas, pero no es algo exclusivo de nuestra especie. De hecho, en algunos animales, la supervivencia de cada individuo es fundamental para el resto. Por eso la empatía es algo intrínseco a los mamíferos. Os presento a Coco, una gorila de lo más empática. Los grandes simios muestran una gran empatía por aquellos seres que les rodean. No todos son peleas como muchos creen. La gorila Coco, en particular, tiene especial fascinación por los gatos y los trata con mucho cuidado, adaptando sus movimientos para no dañarlo, lo que demuestra una clara capacidad de empatía, pues se está controlando. Se está poniendo en el cuerpo del otro para saber cómo comportarse. Ya veis lo encariñada que está Coco con sus gatitos. Es tal la empatía que mirad cómo reaccionó ante la muerte de uno de ellos. Esta noche veremos muchas más pruebas de lo que somos capaces gracias a la empatía. Hoy nos ponemos en el lugar del otro y comprobamos que eso tan importante que es la empatía empieza desde la más tierna infancia, con los cuidados de la madre a su bebé. ¿Y los niños, tan inocentes, están siempre dispuestos a echarse o echarnos una mano? ¡Ay, muchas gracias, cariño! ¿Vale? Pero salgamos a la calle para verificar nuestras hipótesis. ¿Nos sigue importando lo que les ocurre a los demás? Y hoy, para hablar de empatía con todos nosotros, una mujer que lleva actuando desde los 2 años, María Adánez. Muchas gracias. María. ¿Cómo estás? Qué bien. Encantado de que estés con nosotros. Acompáñame a nuestra selva particular. ¿Puedes sentar? Oye, qué bonito. Desde luego, ¿verdad? Plato. Esta selva tropical que Maravilla. tenemos. Selva primaria, diría. Oye, María, antes de nada, ahora estás en plena gira teatral, ¿verdad? Sí, señor. Llevo desde el mes de diciembre, que estrenamos en A Coruña, con Insolación, que es una función de teatro basada en una novela de doña Emilia Pardo Bazán. Sí, sí. Y bueno, muy contentos, con mucho éxito y recorriendo toda España. Y en diciembre entraremos en el María Guerrero, en Madrid. Toma ya. O sea que muy contentos, sí. Bueno, pues vais a finalizar por la puerta grande, ¿no? Sí, éxito de público, la gente disfruta muchísimo, es una historia de amor. Sí, de las que acaban bien, que hace falta sí. Además, ¿no? Bueno, es un poquito la historia de los dos protagonistas que se encuentran. Ella es gallega, él es del sur, y un poco la función lo que plantea es la razón contra los instintos, ¿no? Qué interesante, porque precisamente nuestro programa de hoy, ya sabes, que va sobre la empatía, sí. Y me gustaría preguntarte por esos personajes si sientes empatía por el tuyo en concreto o no.
Y además es que no me queda más remedio. Bueno, además porque lo tengo que hacer. No queda más narices. Pero sí, claro, hemos encontrado puntos en común, ¿no? Puntos en común. Y ella es una mujer, además, precisamente no muy empática, que al encontrarse con el protagonista, con el joven Diego Pacheco, lo que le ofrece el personaje de él es todo lo contrario, que se abra la vida, ¿no? Que sea empática, que se enamore, que mire a los ojos, que esté receptiva, ¿no? Porque ella es una mujer mucho más fría y de formas, ¿no? Entonces le cuesta la empatía. ¿Y personalmente te consideras, María, una persona empática, no empática, que le cuesta? Yo creo que demasiado empática. Demasiado. Yo lo que tengo que hacer es... Tú tienes que, digamos, que inhibir un poco, ponerle límites a esa empatía, ¿no? O sea, que eres muy sensible, digamos. Sí. Pero vamos a hablar un poco del origen de la empatía, que al fin y al cabo es nuestra misión aquí en el programa Yo Mono. O sea, ¿de dónde surge esa capacidad de ponernos en el lugar de los otros? Bueno, la hipótesis más extendida es que la empatía nace alrededor del fenómeno del cuidado de la madre con su cría. Es decir, una madre necesita saber cuál es el estado en el que está su cría, cuáles son las necesidades, si tiene frío, si tiene calor, es decir, diferentes condiciones que la madre necesita detectar, ¿no? Para saberlo. Bueno, pues de esa relación madre-cría luego se fue extendiendo al resto de la familia, ¿no? Digamos, esa es un poco la hipótesis antropológica que manejamos del origen de este fenómeno tan nuestro que es la empatía. Por lo tanto, debemos de pensar que es alrededor de la paternidad, de la maternidad, de donde surge todo este gran fenómeno que nos permite ponernos en lugar de otros y saber lo que piensan o sienten, y que ha sido tan fundamental en la historia evolutiva. Pero aquí en Yo Mono estamos para preguntarnos sobre los orígenes de las cosas, y muchos se preguntarán cuáles son las raíces, hasta dónde llega el fenómeno de la empatía. ¿Es algo que nace con nuestra especie o es algo que se ha ido desarrollando durante millones de años? Bueno, pues los antropólogos y primatólogos creemos que la empatía nace alrededor del fenómeno de la cría, de la relación entre la madre y sus vástagos o su descendencia, porque una madre, María, que no sabe entender las necesidades o los cuidados que requiere su bebé, no creo que resista o que sobreviva mucho, ¿verdad? No, desde luego. Es fundamental, ¿no? Esta unión, digamos, y esta conexión que le permite a la madre saber cuáles son las necesidades en cada momento de su descendencia. Bueno, pues vamos a ver un vídeo que lo demuestra. Fíjate, María, que lo interesante es que esa empatía que nace alrededor del cuidado de la madre con su descendencia, luego se extiende al resto de la familia y empezamos a generar lo que llamamos familias. Así que un fenómeno que nace de un fenómeno concreto, ¿no? Pues se extiende al resto de la población, y eso nos permite llevar una vida y tener mayor éxito laboral o personal también, utilizando esta misma empatía, porque si yo sé lo que tú necesitas o lo que piensas cuando yo haga X cosa, me será más fácil relacionarme contigo, para bien y para mal. Y para mal. ¿No? Para las dos cosas, porque hay algo que me gustaría recordar también, y es que para ser un gran torturador o para ser un gran sociópata también hacen falta grandes dosis de empatía, porque yo no voy a probar conmigo mismo los métodos de tortura que utilizo con mis víctimas, ¿verdad? Qué horror. En ese sentido sería terrible, ¿no? Bueno, y ahora, para seguir profundizando en el tema de la empatía, ha llegado el momento de dar paso a nuestro colaborador, Javier Cebreiros. Recibámosle con un aplauso. Pero bueno. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Igualmente. Javier, ¿Qué tal? tomad asiento, por favor. ¿Me dejáis en el sofá? Por supuesto. Qué tema tan bonito, ¿eh? Que La empatía, ¿verdad? Nos acabáis de poner a prueba, ¿eh? Con el gatito, con Coco, las emociones... Ha sido duro, ¿verdad? Intenso. Caray. Pero el tema es fascinante, ¿eh? A mí mi especialidad es la comunicación de las personas y no hay gran comunicador sin capacidad de empatía. Claro, lo uno sin lo otro es imposible. Es imposible. Ajá. Así que bueno, te traigo un primer vídeo con primates, ¿cómo no? Venga ya. Donde yo creo que hay un comportamiento empático. A ver qué te parece. Venga, pues vamos Qué a verlo. bueno. Vamos a verlo. Una de las muestras de empatía más básicas es el preocuparse por el estado de salud de los demás. Aquí los compañeros se interesan por las heridas de un chimpancé que está mal herido. Toda una lección para nosotros.
Qué interesante, ¿no? Que hasta los chimpancés se preocupan por las heridas de los otros. Ay, me ha dado muchísima ternura. Claro. Qué bonito, ¿no? Porque es lo que llamamos además la empatía cognitiva, es decir, que no solo nos preocupamos, no solo nos contagiamos de esa emoción, sino que tratamos de hacer algo. Nos ocupamos, ¿no? ¿no? La simpatía, Actuamos. exacto, porque la empatía es el mecanismo que nos permite, pero luego lo que tú haces o no podemos calificarlo de simpatía o antipatía, es decir, con la empatía se pueden hacer muchas cosas como antes nombrábamos. Claro. Y hay un tema que estamos naturalmente capacitados para reconocer emociones, sobre todo con los que compartimos Sí, sí, cultura. sí. Yo sé por cuando estás triste, cuando estás alegre, Sí, cuando Pablo está sí, enfadado, eso lo sé sí. perfectamente. Pero somos empáticos por naturaleza, Pablo. A mí ese es el... O sea, reconocemos, pero eso nos sale de naturaleza, la empatía. Bueno, parece que se va desarrollando, es decir, va madurando a medida que vamos creciendo en años. Al principio, a los primeros meses de edad, simplemente nos preocupamos por caras que nos recuerdan a la angustia o a la tristeza, como haría un perro, ¿no? Ante un gemido, un quejido o un lloro, ¿no? Pero según va pasando el tiempo y vamos ganando en años, ya va apareciendo esta preocupación cognitiva, es decir, ya no solo nos preocupamos, sino que nos vemos como empujados a ayudar, empujados a hacer algo, ¿no? No todo el mundo, obviamente, ¿no? Culturalmente luego esto se puede inhibir, se puede desarrollar, claro. No es algo con lo que nazcamos y se quede ya fijo para toda la vida. Por supuesto que hay esperanza, ¿no? Y que podemos entrenarla. Entrenarla. Sí. Pues tenemos que poner la prueba, ¿no? Porque es muy fácil ser empático con las personas cuando están en situaciones peores, pero es muy difícil ser empático cuando están en situaciones mejores, ¿no? Claro. Y sobre todo también es más difícil ser empático con personas que no conoces de nada, ¿no? Claro. Es que nos metemos en la acción. Sí. Son las neuronas espejo, encargadas en simular, en emular aquello que sucede en nuestro alrededor, pero obviamente de una menor intensidad, porque si no, cada vez que vemos que alguien se corta un dedo o se cae por unas escaleras, nos sentiríamos fatal y ocurriría claro. Dentro de nosotros, al menos a nivel neuronal, las mismas consecuencias. Sí, o sea, que aunque sea de menor intensidad, lo que estamos es replicando en nuestro cerebro lo que ocurre a nuestro alrededor. Qué bueno. Pues el siguiente vídeo que te traigo va con la parte más natural del ser humano, con los niños. La de los niños. Y también hay empatía. A ver qué os parece. Bonito. Vamos a verlo. Mira, todos los cuentos que tengo aquí. ¿Te gustan? Mira, vamos a llevarlo allí. ¡Uy, qué pesa! Pesa mucho. Vamos. La tendencia a cooperar en nuestra especie es tan intensa que en este experimento los niños dejan de jugar para ayudar al investigador anónimo. Uy, a ver... No puedo. Oh, se me caen. Ay, muchas gracias, de verdad que no podía, ¿eh? Impresionante, ¿verdad? Ay, muchas gracias, cariño, ¿vale? Muchas gracias, guapi. Venga, vamos a contarlo. Bien, chócala. Pues como hemos podido comprobar, los niños son cooperadores de una manera innata. Es decir, pueden ayudar a una persona que no conocen de nada y sin recibir ningún tipo de recompensa. Y esto es fundamental para determinar que somos unos seres cooperativos por naturaleza. Unos seres que de manera innata ayudamos a otros, auxiliamos a los demás. Sí que hay un tema aquí, a mí me gusta resaltar, que confundimos a veces empatía con sintonía. Muchas veces yo digo, soy empático y sin embargo no me llevo bien con él. ¿Qué pasa? Y dices, y ella también. Pues yo creo que hay que diferenciar, que yo sea empático, que tú tengas empatía también y que sintonicemos es otra cosa. Claro, eso es cuando hay esa conexión como que surge natural. La química o el feeling. Pero ¿no? muchas personas piensan al revés. Yo quería haceros una pregunta. ¿La empatía tiene algo que ver también con el estar presente en el aquí y ahora? Bueno, es que es muy importante lo que dices, porque ¿cómo voy yo a percibir... La atención aquí, ¿no? Con lo que está ocurriendo. ¿Cómo voy a percibir los estados emocionales o los pensamientos de los demás si solamente pienso en mí o si estoy con la mente en otro lugar? El estar al aquí y ahora efectivamente permite una concentración mayor en lo que le está sucediendo al otro. Claro, de alguna manera es abandonar los pensamientos propios por un momento para ponerse en el lugar del otro. Pues yo os dejo con una frase que a mí me gustó mucho. Yo creo que es de Dale Carnegie, pero estoy buscando y no fui capaz de encontrarla, que dice que si tú hubieses nacido donde nació la otra persona y hubieses vivido lo que vivió la otra persona, seguramente hubieses actuado como la otra persona. Fantástico. Bueno. Así que nos vemos después. Muchas gracias. Nos vemos después, Javier. Y ahora vamos a dar paso a un experto en coaching y en psicología y muy amigo mío, Félix Castillo. Un aplauso, por favor.
Félix, te presento a María. Encantada. Un placer. Igualmente. Fantástico, Félix, encantado de tenerte con nosotros. Sí, me siento, ¿no? Bueno, Félix, ya has visto que la temática de hoy es la empatía y la empatía obviamente comprende las relaciones sociales que mantenemos. Claro. Y tú eres un gran experto en relaciones y en empatía. ¿Qué te ha sugerido todo esto que hemos visto hasta ahora? Algunas de las cosas que habéis dicho me han hecho pensar en una frase de Thich Nhat Hanh, que él dice, somos porque intersomos. Y eso me parece importante porque en realidad el individuo viene después de la socialización. Quiere decir que nos moldeamos en función de las que nos rodean relaciones. y de las relaciones. Por supuesto que son muy importantes las relaciones con la madre y con el padre, pero también Y es sobre posible... todo con la madre. Sí, pero si por alguna razón la madre no está o el padre no está, otros humanos Sustituyen, sí. pueden generar ese vínculo, esa ¿no? misma capacidad vincular. De hecho, en primates hemos encontrado que aquellos que no tienen familia lo que hacen es estrechar vínculos con otros individuos que no son familiares. Efectivamente. Pero también hablas de que hay momentos en los que la empatía es contraproducente. Sí, por ejemplo, es contraproducente la empatía en un cirujano que se Claro. Claro. altera con la sangre, la herida o viendo las entrañas de su paciente. Ese cirujano, si es un buen cirujano, puede... O un psicólogo, ¿no? O un Que psicólogo... puede ver a no sé o un cuántos trabajador pacientes social. al día. Sí. Ese tipo de profesiones tienen una dificultad central que los profesionales tienen que aprender a manejar, y es que si resuenan excesivamente con el otro, actúan para liberarse de su dolor y no necesariamente para ayudar al otro. Y eso a veces es contraproducente porque al final no ayudo al otro, sino que me estoy Ayudando a mí mismo. Podría ser que de una manera que convierta al otro en alguien incapaz. No dejo de fijarme en sus recursos, dejo de potenciarlos, porque yo lo que quiero es liberarme de este malestar. Y en nuestra cultura últimamente está pasando algo que creo que es muy relevante, y es que las relaciones se están diluyendo, son más importantes los objetos, y en medio de las relaciones hay un montón de cosas que se convierten en muros que nos impiden Bloqueos, claro. tener relaciones. Creo que una propuesta pragmática interesante es eliminemos Los de nuestra móviles, vida por favor. los móviles, los objetos de todo tipo, Sí. y empecemos a mirarnos a los ojos. mutuamente. Más a la ¿no? cara. Eso me parece Totalmente fundamental. de acuerdo. Pues Félix, muchísimas gracias por toda esta sabiduría y estos consejos. Gracias. Y esperamos Gracias. volver a verte Gracias muy a ti. pronto aquí en el programa. ¿eh? Hasta otra. Hasta pronto. Un placer. Gracias. Pedro Delgado y Verónica Cruz son dos grandes expertos en comunicación emocional y hoy nos van a representar unas escenas donde la empatía... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es, Pablo. Somos expertos en comunicación emocional, como dices, y nosotros lo que hacemos es entrenar a las personas para expresar y recibir emociones. Ajá, qué importante. Exactamente, porque siempre estamos transmitiendo emociones, aunque no queramos, Claro. a través de nuestra comunicación verbal y a través de la comunicación no verbal, del gesto, de la voz. Bueno, pero ¿qué es comunicar empatía? Que es el tema Eso. del programa. Pues comunicar empatía es expresar al otro que lo que siente es lícito y que le entiendes, que le comprendes. Que le validas de alguna manera. Efectivamente. Eso es. Claro. Pero ojo, darle la razón al otro en cuanto a su emoción no significa dársela en general. Esto Claro. es uno de los errores más comunes en comunicación. Muy típico. Pero si os parece bien, lo podemos ver con un ejemplo. Sí, yo creo que es lo mejor, Sí, ¿no? perfecto. Vale. Pues Mucho veréis, se nos mejor. ocurre hacer una pequeña representación en la que Verónica y yo haremos de dos compañeros de trabajo y cometerán una serie de errores. Verónica cometerá una serie de errores y luego veremos qué ha fallado. Veremos una serie de pasos para arreglar eso y luego lo repetimos la acción para ver qué tal sale. Pues adelante, ¿sí? todo Muy bien. vuestro. ¿Nos ayuda María, Perfecto. por favor? Pues coge la claqueta y Muy notas bien. acción cuando tú quieras. Pues ¿estáis preparados? Muy bien. Sí. Acción. Hola, Verónica. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Hay unos correos. Ya, pues yo he recibido también uno. Pues yo un montón. Ya, pero el mío... Espera, que te lo cuento. Verás, resulta que Andrés, por lo visto, me está diciendo que yo no hago bien mi trabajo. Tú no me estás escuchando. Pues sí, claro. Que no. A ver, ¿qué te he dicho?
¿Que no haces bien tu trabajo? Que yo no hago bien mi trabajo. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Tú? Yo no, Andrés es el que lo dice. Ah, pues pasa de él. Claro, eso es muy fácil. ¿Tú no conoces a Andrés? ¿Cómo que no? Claro que lo conozco. Sí, pero no lo conoces como... Mira, tú no me estás entendiendo. Claro que te estoy entendiendo. No me estás entendiendo. Sí, te estoy entendiendo. No me estás entendiendo. No me estás entendiendo. No, esto no funciona, ¿no? No nos estamos entendiendo, está claro. Para empezar, lo siento, pero es que no me estás escuchando. Pues es verdad. Sí, es que no le estoy escuchando. Para comunicar empatía... Cuéntanos, ¿qué es pues lo que hay que eso. hacer, Pues Verónica? mira, aquí por lo ejemplo? tenemos. Y aquí que lo no nos tenemos. pase esto. Hay que escuchar activamente. Claro, eso es Lo primero es dejar de hacer lo que estamos haciendo y poner nuestra atención en el otro para que el otro sienta que le estamos validando, que le estamos escuchando. Además, cuando hacemos esto, cuando mostramos interés y escuchamos activamente, lo que se produce es una especie de danza en la comunicación, Claro. una sintonía y Un una baile. sincronía emocional. ¿Verdad, Pedro? Sí, eso es lo que llamamos armonización, el segundo paso. Armonizar con el otro es algo que vemos mucho en parejas, por ejemplo, cuando estamos en un restaurante. A ver si os suena esta situación. A ver. Están hablando de una pareja de enamorados y están bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ay, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ay, bla, bla, bla. No suena la Sí, situación. ¿verdad? Sí, 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 sí. se imitan los movimientos. Si no hay esa imitación en movimientos es que hay una distancia emocional. Ajá. ¿Lo entiendes, Verónica? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, eso ¿Y es- cuál sería el tercer paso, la tercera clave? Preguntar y resumir, muy importante. ¿Y cómo preguntar, no? Exactamente, con preguntas abiertas. Eso Para, en el momento en que tenemos interés, preguntamos abiertamente para poder entender, ese es el objetivo, entender qué le pasa al otro. Y también resumir para ver que estamos en la misma onda, que estamos entendiendo Claro, lo que concretar, ¿no? Efectivamente, Eso es. concretar, Concretar. dar un feedback de lo que está diciendo la otra persona para que estemos de acuerdo, ¿no? Interesantísimo. Esto en los conflictos es importante. Y por último... Llegamos al cuarto paso, expresa empatía. ¿Cómo se Esto es lo expresa? más no? difícil de Es todo, lo más ¿no? difícil, no solamente porque lo tienes que hacer a través de la comunicación no verbal, sino también con la comunicación verbal. Ajá. Y esto no lo sabe mucha gente, pero vamos a dar unas frases bálsamo que ayudan a la comunicación. Venga. Por ejemplo, te entiendo, te comprendo. A mí me pasa lo mismo. Una vez me Ejemplo. pasó esto y yo me sentí igual que tú. Eso relaja mucho la comunicación. Ahí es donde validamos la emoción Ajá. del otro. ¿Lo habéis entendido? Fantástico, sí. Sí, O sea totalmente. que podemos ahora hacer la representación, pero haciéndolo bien. Claro, vamos a ello. Sí, pero ¿qué os Una parece? idea, una idea. A ver. ¿Y si María hace de mí? María, ¿qué Y lo hago de directora. ¿Sí? Perfecto. María va a hacer para ti. Venga. Venga. Pues muy bien, venga. Vamos a ello. Genial. Adelante. Pues vamos a seguir estos pasos, nosotros te vamos marcando. Muy bien. Y viene Pedro un poco agobiado. Muy bien. Marca acción, Pablo. Yo mono, toma 3. Acción. Ay, ay, ay. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Ya te veo. ¿Qué estás haciendo? Ay, perdón un momento. Es que estoy mandando un mail. Ya, Uy, ya. María, que no vamos ¿Qué? bien. Vamos a escuchar activamente. Bien. Mira, te voy a contar. Suelta el iPad, Sí. María. Lo suelto, La ¿no? tableta, Sí, vale. suéltala. Sí, verás, Entrega. estoy muy enfadado porque es que resulta que por lo visto Andrés va diciendo por ahí que yo no hago bien mi trabajo. Ya. Es que me siento fatal. Es que no me parece bien porque es que somos compañeros de trabajo, deberíamos de estar ahí, de no decirnos cosas, no sé. Ve expresando, ve armonizando. Ya, expresando ya. Con tu cuerpo, con tu cara, esa Ya. emoción que está Porque, reflejando. ¿es para enfadarse o no es para enfadarse? Hombre, supongo que sí. Claro que sí. Pero a ver, Claro que cuéntame, sí, cuéntame. ¿Qué es lo que ha pasado? Pregúntale, eso es. ¿No? pregúntale. Preguntar, sí. Claro. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues no lo sé, no lo tengo muy claro. Yo creo que es porque he llegado tarde al trabajo. trabajo? Sí. Eso, bueno, es que... Bueno, no. Claro, claro. No, eso no puede ser. No, 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 se No, puede, no no puede vamos ser a que- criticarlo, que por no eso, vamos a que por criticarlo. eso se ponga así Andrés, ¿verdad? Ya, no ya, puede ya, ser, no, no puede claro, ser. claro, se desde ha luego. puesto muy mal, ¿no? Se ha puesto muy mal, bueno, Ya. bueno, y además él no tenía que decirme nada porque el jefe me ha mirado Ya, y nunca me mira. ya. Entonces, fíjate, es una situación... Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado muy es bien, que... concreta. Que yo siento que a lo mejor por llegar tarde, que se esté creando ese rumor, pues que repercuta Que en mi eres poco trabajo. profesional. Claro, exactamente. No puede ser eso. Ay, Tienes muchas que empezar gracias. a llegar pronto ahora. ¿Me entiendes? ¿Y cómo Pero se no, vaya a ser siente? que te ¿Cómo se echen. está sintiendo, Pedro? ¿Puedes ¿Cómo te poner- sientes? Me siento fatal, María. Porque te van a echar. Oh, pues espero que no. Ahora puedes expresar esa empatía. Bueno, ya verás me cómo van no a te van a echar, echar. Que me no, que no, van a que no, que echar. no, que ya verás. No, tú habla con él y dile que eres muy profesional y que a partir de mañana llegas en punto. Muy bien. Y las frases bálsamo, por último, María. Te entiendo. Entiendo. Efectivamente, entiendo. Yo también llego tarde. Es justo lo que necesitaba escuchar, María. ¿Me permites que llore sobre tu hombro? Bueno, ¿Me lo permites, Verónica? pero no me manches el vestido, No, ¿eh? no. Ay, gracias, gracias.
Esa comunicación empática ha estado genial. Sí, y además es que María, a través de su comunicación emocional, no verbal, también transmitía a través de la mirada. Su cuerpo reflejaba la emoción de Pedro. Además se ha girado cara a cara. Y además muy relajada, porque cuando estamos escuchando al otro nos relajamos. Y además se produce eso que María hace muy bien, que es relajar la cabeza, inclinarla hacia un lado, porque es una señal de escucha clara y relajada. Y a través de la voz también reflejaba la emoción de Pedro. Esa preocupación, el enfado cuando estaba enfadado. Así que estupendo esa comunicación. Muchas gracias, chicos. Pedro, Verónica, muchísimas gracias por esta gran lección. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. Qué placer verte de nuevo. Sienta, cachorro. Bueno, gracias lo de cachorro, pero será cachorro de ballena. Oye, Ruller, tú eres un tío que sabe mucho de las relaciones familiares y en concreto de las relaciones materno-filiales. Sí. ¿Qué podrías añadir a todo? Mira, hay cosas muy interesantes y empezamos ya por el momento en que una mamá, bueno, una futura mamá se queda embarazada. Se ve que hay cambios en regiones cerebrales para manejar el estrés que produce. Pero también en el hombre, ¿verdad? Dice. Bueno, la verdad es que en el hombre no está tan demostrado. En el hombre el estrés yo creo que viene sobrevenido, ¿eh? Es una crítica a ti y a mí. Ahora, María, perdónanos, pero nada. creo que Pablo y yo... Vamos a entrar en competición indirecta. Sí. Cada uno mostraremos lo mejor de cada uno y luego tú elegirás. Sí. Pues tiene una lección complicada, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, de alguna manera, precisamente en relación a las madres es interesante porque cambian estas estructuras cerebrales. Y al mismo tiempo lo que hace es prepararte para una situación que la primera vez que una mujer tiene un hijo es muy, muy complicada. ¿De qué situación estaríamos hablando, Roger? No, del embarazo, de un bebé. Pues bueno, si tú dormías o yo dormía bien, llega un punto en que dejas de dormir bien. Para hablar la gestación pura y dura. Sí, de la gestación y posteriormente del momento de la preparación, cuando... ¿no? Claro. ¿Tú dormías bien, María? Yo no he sido mamá todavía. No, pero si tú duermes yo bien. Yo sí duermo. Bueno, según las épocas. Bueno, pues tú da tiempo si algún día te toca, ya verás que dejarás de dormir o no, porque a veces hay suerte y el niño duerme bien. Pero eso es interesante porque, curiosamente, vuelvo a decir, por algún motivo, la naturaleza está preparada para preparar a las mamás para aceptar. Haya toda la información, ¿no? Claro. Bueno, y aparte de los inputs que vienen externos, ¿no? Eso de comprarse 7 libros, de hacer 1000 cosas. Pero que hay algo intuitivo ya en las madres, claro. Que aunque no leyeras ningún libro, ¿no? Ya estás preparada. No, y seguro que en la naturaleza también. O sea, en la naturaleza seguro que no leen ningún libro, a no ser que me digas lo contrario, Pablo. No. Y es obvio que hay un cambio hormonal, ¿no? Que les hace un cambio en el comportamiento, claro. Bueno, nuestros estudios hablan que las neuronas realmente también producen estos cambios. Claro. Lo interesante es eso. Para mí es muy importante la idea del manejo del estrés en el embarazo. Y dices, pero ¿hay estrés en el embarazo? Pregúntanle a cualquier persona. Claro. Porque es el momento de hacer el nido, el momento de 1000 cosas, ¿no? Madre mía. Y lo interesante es también en que, bueno, ¿y al padre cómo le afecta esto? Ya que hablábamos de eso. Bueno, al padre le afecta a post, ¿no? De alguna manera. Evidentemente hay señores que son increíbles, pero bueno, lo más normal es que... Neurológicamente no es como lo de los primates de antes, que conecta también con el embarazo. Mira, esto lo veo más complicado, ¿eh? Claro. Fíjate que dentro de la naturaleza y de los primates hay verdaderos padrazos, ¿no? Por ejemplo, los calitrícidos, como suelen tener más de una cría al mismo tiempo, gemelos, son los otros machos del grupo los que se encargan de cargar de las crías y ella está liberada completamente, ¿no? Pensamos que a lo mejor es una manera de evaluar a cuál es el mejor padre, ¿no? O cuáles son los mejores futuros padres de su descendencia, ¿no? Pero lo hacen antes de decidir si van a concebir con... Sí, bueno, no. Obviamente primero tienen unas crías, esas crías son cargadas por todos los machos del grupo y luego decide de entre esos machos con quién copulará y tendrá la siguiente y vuelta a empezar una vez más. Qué bonito. Siendo un poco bruto, esto es como cuando, no sé, yo tengo 2 chavales, ¿no? Y cuando te veían cuidar al chavalín ahí en el capazo, te miraban, ¡ay, qué majo!, ¿no? Y tú mirabas así, hola, ¿qué tal? Sí. A mí me recuerda a estos programas de televisión en los que tienen que elegir esposo o esposa para su hijo o hija, ¿no? Y están evaluando, normalmente las suegras, están evaluando, ¿no? cuál es el candidato ideal, ¿no? Bueno, pero claro, esas personas se evalúan desde su empatía, no desde la empatía del hijo. Obvio. ¿No? Lo típico es cuando la primera novia nunca es válida y el primer novio menos. Nunca vale. No sé si tú tuviste una experiencia así con tu familia, ¿no? Es decir, el primer novio...
novio... Han sido bastante respetuosos. No les he llevado nunca a nadie así, muy sospechoso. Le has llevado un cartón piedra de novio y luego al novio lo dejabas fuera de la... descartado. Sí, no, es evidente. Me quedo solo. Tú también, por cierto. No, yo suelo caer muy bien a los padres. Su pelota. Bueno, de alguna manera el tema de la empatía, ya veis, desde el nacimiento se produce, pero vayamos más allá. Y yo viéndote aquí pienso en las series que has hecho y en algunas en concreto donde el público infantil y adolescente, podríamos discutir si es bueno que sea infantil o adolescente, ¿no? Ya, bueno, no, yo siempre digo que los niños son los mejores, es el mejor público, porque claro, es el más puro, el que está menos contaminado y son más empáticos, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Porque no están tan sí, tóxicos. No, eso es cierto. Además, es fácil que un niño, ya hemos visto algunos experimentos en otros programas de que realmente se veía, pero lo que me interesa mucho es, por ejemplo, con adolescentes, sí, tú sabes el tirón que tiene ciertas cosas de las que hacéis. Hasta saberse guiones completos. O sea, a mí me han recitado capítulos enteros de ciertos... Pero bueno, yo cuando tenía esa edad me pasaba lo mismo. No sé si le pasará a todo el mundo, pero yo me acuerdo cuando vi E.T. por primera vez. No sé si luego la vi 74 veces, y Gris, o sea que también yo creo que es algo de la edad, cuando te gusta mucho quieres más y no sé, que hay en la repetición el placer de la repetición. Pero hay algo en el personaje en que empatizas. Sí, eso sí, sí, empatizan contigo, con tu voz, con lo que aparentas, con lo que das, ¿no? Es curioso, sí. Y fijaos que gracias a esas neuronas espejo de las que hemos hablado podemos vivir los personajes, podemos emocionarnos, ¿no?, ante escenas como las que tú haces, María. Sí, claro, es que bueno, ahí está un poco también lo bonito de la profesión de ser actor, ¿no? Que de alguna manera también cuentas historias y la gente empatiza o no, ¿no? Y durante ese tiempo pues logras que se olviden de su vida, ¿no? Y que vivan otras a través de ti. Qué interesante lo que has dicho, María, porque durante un tiempo estuve investigando qué libros o qué tipo de lecturas eran las que más desarrollaban la empatía. Y qué curioso, yo, bueno, como soy un gran lector de ensayo, pensaba que el ensayo, por su alto nivel intelectual, quizás era uno de los que más desarrollaba. Pues nada que ver. Los libros que más desarrollan la empatía son aquellos de ficción, de literatura de ficción. Porque claro... Y estoy segura que será la comedia también. Claro, porque te obliga a ponerte en la cabeza de muchos personajes, o cosa que el ensayo obviamente no, porque te están hablando de fenómenos, de mecanismos. Te aleja, ¿no? Te aleja un poco, digamos, de lo que es la empatía o de lo que son los seres vivos. Bueno, en mi caso no, porque es una ciencia dedicada a los animales, pero es cierto que la literatura de ficción es la que más desarrolla la empatía. Por lo tanto, aconsejo a madres, hijos, padres y demás, pues que desarrollen este placer por la literatura de ficción, ¿no? Nuestra empatía es mayor dependiendo de algunas variables. Ante la decisión de ayudar o no, valoramos varias circunstancias. Con suerte, alguien se hará responsable y brindará ayuda al transeúnte, siempre que sienta que tiene la capacidad de intervenir y ayudar. Sobre todo si percibe a la persona que ha caído como a alguien semejante, por su aspecto o vestimenta, y más aún si consideramos que no es responsable de su mala pata. Payaso, tío, pero además fuerte, ¿no? Gracias. Bueno, Roger, hemos visto que la gente está dispuesta a ayudar incluso a personas que no conocen o que están en una dificultad, ¿no? ¿Qué te dice a ti el vídeo? Bueno, primero al hilo de lo que hablamos mucho del programa, ¿no? En este caso, la capacidad de ser buenos con las personas, ¿no? Y luego que hay un elemento empático, claro, que es que, hombre, se cae alguien, no sé, a mí me sale ir a ayudar y creo que a la mayoría de gente. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre ser empático y ser solidario? Es interesante, ¿eh? Bueno, en mi opinión, la empatía es el mecanismo que permite que yo me ponga en el lugar del otro, pero luego si yo hago algo es lo que llamamos preocupación empática o empatía cognitiva, es decir, yo puedo entender lo que está sucediendo, pero no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta distinguir entre lo que es empatía y luego simpatía o antipatía, ¿no? Que es lo que tú haces con ese sentimiento, porque no todo el mundo que tiene empatía luego hace algo para remediarlo. Claro, porque si tú ves que alguien se cae en la calle,
puedes no empatizar con su situación, pero ser solidario y ayudarle a levantarse. Claro, de hecho, María, recordarás algunos experimentos en los que el que estaba tirado en la calle era una persona con harapos y nadie le ayudaba porque daba por hecho que ese era su lugar. Pero amigos, si ibas con traje de Wall Street y estabas tirado en el suelo, rápidamente todo el mundo te ayudaba, ¿no? O sea que la empatía también entiende de clases. También, sí, también tiene límites, bueno, ¿no? Y de prejuicios, y de ¿no? prejuicios, obviamente, claro. Sí, sin duda. No, pues interesante, ¿no? No hay ningún grupo de solidarios por las caídas informales en la calle, ¿no? Yo creo que la solidaridad requiere un proceso cognitivo más elaborado que no solo la empatía, que tiene un punto automático, ¿no? Claro. Yo que tú tienes animales y yo también, de alguna manera, yo tengo un perro que debe tener ahora, llega a 2 años. Ostras, yo te digo que al mes ya sabía lo que pensaba, ya me encontraba. Sí, ¿no? Es espectacular, María. No sé si tienes animales. No, tú, no tengo animales. Pero es que da miedo en el sentido de que, ostras, nos entienden mucho mejor. Por eso esa duda de si son empáticos o no. Claro, yo iba a decir, es empatía pura y dura, ¿no? Y yo, las historias de animales me emocionan mucho, aparte de que me gustan los animales, pero hay una compañera mía psicóloga, a la cual adoro, y ella competía con caballos y me explicó que cayó, no sé si ahora me acuerdo, se partió las patas, hizo mucho daño, y son muchos años sin competir, y dice que cuando fue a ver al caballo, el caballo se acurrucó con ella. Fíjate, ¿eh? O sea, era como pedir perdón. Digo, perdóname porque te tuve que hacer mucho daño, ¿no? Y es una historia, yo recuerdo, me estaban explicando que yo estaba en una formación, le dije, perdona, pero esto es muy emocionante. Qué emocionante, muy fuerte. Sí. ¿Lo puede hacer un caballo eso? Y ahí es muy interesante esas conexiones que hacemos continuamente de animales y... Desde luego, hay un seres debate humanos. y nos falta muchísimo por investigar, ¿no? Para saber más. Pero creo que nos traes otro vídeo, Otro ¿verdad, vídeo, pero Roger? vamos a ir a niños ya sabes, a esas cosas que me gustan. Y ahora hablamos con María. Vamos a ello. Es fascinante cómo cooperan estos niños y cómo la empatía nos permite el desarrollar formas más complejas de cooperación o formas más complejas de interacción con otros miembros de nuestra especie. Muy tierno. Y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La empatía de los niños es como la más pura, ¿no? Porque no está filtrada. No está filtrada, no está, bueno, no les han pasado supuestamente como grandes cosas, grandes traumas que les hayan hecho como cerrarse o realmente no entregarse tanto a las otras personas, ¿no? Están más vírgenes, ¿no? Sí, pero luego piensa en adultos, ¿no? Cuando tú colaboras con alguien, una cosa es coordinar una cosa. No todo el mundo es empático, ¿eh? No, sin duda alguna, pero cuando alguien es empático contigo, o con Pablo o conmigo, tú colaboras con más ganas. Desde luego. Das más, ¿no? Desde luego, hombre, porque se crea ahí una sinergia, ¿no? Hay como una... Es como que todo es más fácil, ¿no? Ahora en el mundo de las relaciones humanas se habla mucho de co-crear, de colaborar, se habla muchísimo. La palabra co se está poniendo a todo, ¿no? Y de alguna manera se sabe que lo más importante, antes Félix, que es un conocido profesor de esto, hablaba, ¿no? De la idea de co-crear, de colaborar, de hacer las cosas conjuntamente, pero tiene que ser genuino, tiene que ser de dentro. Y eso es la empatía. Sí, porque si no fluye, ¿no? Claro. Sí, ¿no te vas a conocer a alguien y decir, con esta persona sí que haría alguna cosa? Totalmente. ¿No echáis de menos a Javier aquí en el plato? Javier Cebreiros, le damos un aplauso para que entre a ver si nos escucha. ¡Javier! ¡Hombre, Javier! ¿Qué tal? Nos saludamos. Que no lo he visto nunca. No sabéis, como si no lo hubierais visto nunca. Vengo un poquito ácido, ¿eh? ¿Sí? ¿Ácido? Sí, limón. Sí, porque es difícil ser empático. O sea, lo tenemos por naturaleza, pero yo creo que es un poquito difícil. Y sobre todo cuanto más sabes de algo. A mí me pasó, seguro que tenéis 1000 ejemplos, a mí me pasó una vez que di clases de informática para señores mayores de 70 años. Y ya les dije, reto. claro, ya es un ejercicio de empatía de por sí. ¿Por qué quieren hacerlo? Bueno, pues para comunicarse con sus familias que están fuera. Le dijeron que hay una máquina que lo permite. Sí. Entonces, pues muy escépticos, ¿no? Llegan a clase, bueno, venga, encendemos el ordenador. Y ya notas un... ¿Dónde está el otro? ¿Encendemos? Bueno, se enciende aquí. Vale, cogemos el ratón. ¿Y ahora? Vale, iniciación a la informática. Y empiezas el ejercicio de empatía. Y tú quieres ser empático... Y dices, bueno, me voy a poner en su situación, vamos a poner una arroba, la arroba es esta, la dibujas, la arroba está en el 2, hay que darle al alt para poner la arroba, o sea, más empatía no puedo tener. Y claro, dicen, bueno, venga, alt 2. Dicen, no, a mí me sale un 2. ¿Y qué pasa? Porque, vale, perdonad, hay que dejar pulsado el alt y después darle al 2. Ah, vale, no me funciona. Y ya tú dices, pero ¿cómo que no funciona? ¿Qué está pasando? Te enfadas un poco. Y dice, no, es que claro, es el alt de la derecha.
El de la izquierda no, solo el de la derecha y el 2. Vale, ya... Hostia, me lo apunto, Javier. Que ya están, ¿no? Alt 2. Y dice, ahora me salen muchas arrobas. Llega al punto, claro, cuando lo hacen dice, esto es dificilísimo. ¿Y por qué? Yo digo, falta empatía mía, de no ponerme más en la situación de nunca he visto un ordenador. No sé de esto. Entonces, no sé si os pasa más, pero que es difícil. Javier, es una anécdota perfecta para contar uno de los ejemplos de empatía en el reino animal que más llaman la atención, que es lo que llamamos enseñanza activa, ¿no? Para yo enseñar, lo que tengo que hacer es o bien repetir los movimientos más lentos, o bien hacerlo de manera más despacio, o bien ponerme efectivamente en su lugar y hacer, ¿no?, ciertos movimientos o ciertas acciones que les permitan a ellos captarlo, imitar lo que tú has hecho, ¿no? Bueno, pues encontramos muy pocos casos de enseñanza activa en el reino animal. Probablemente, de momento, solo en madres de chimpancé, que hemos visto que cogen las piedras con más cuidado y en presencia de sus crías hacen el comportamiento de abrir nueces más despacio, o a lo mejor colocan la piedra en la posición correcta en la mano del ratón, que sería en tu caso en la posición correcta en la mano de la cría. Bueno, pues esto sería un ejemplo de enseñanza activa, que hace falta mucha empatía para ponerme en el lugar del otro y saber qué necesita para adquirir esa técnica, esa habilidad, etc. El otro caso que hemos detectado en la naturaleza es el de las madres de chita o de guepardo, en las que la madre coge presas muertas y las introduce en las bocas de los pequeños, de los cachorros, para que vayan aprendiendo y se vayan familiarizando con las presas y, bueno, y cómo atacarlas y dónde morderlas, ¿no? Así que fijaos, ¿no?, qué interesante, que una de las cosas que nos hace humanos es la enseñanza activa, ¿no? El enseñar a otros a hacer cosas. Me imagino tú, María, cuando ves una actriz que está empezando y dices, ¿cómo estás tan nerviosa por esto? Tranquila, mujer, no te cuesta más, supongo, el... Sí, yo soy, bueno, yo es que soy súper empática, entonces yo soy empática superior, como llamaba yo a un amigo, y sí, en esos casos siempre además hago como madre leona con sus cachorros, enseguida me pongo en su lugar, pienso, pobrecita mía, es lo primero que está haciendo, qué nervios tendrá y... ¿Cómo estaba yo? Sí, y un poco ahí el proteger y ayudar, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, la experiencia facilita la empatía, ¿no? ¿Perdona? La experiencia facilita la empatía. Sí, porque te da más relajación, ¿no? Y ese espacio es el que se le puedes dar al otro, ¿no? Es aquello que tú ya lo has vivido, ¿no? Que por eso en un momento dado puedes llegar a entender y a comprender una serie. Pero yo creo que también la empatía es un acto de generosidad, ¿eh? Claro. Porque en realidad puedes tener mucha experiencia y decir, allá se las apañe y si se cae... Hay gente que lo olvida, hay gente, ves grandes profesores que parece que olvidaron lo que les costó llegar a saber todo eso y luego no explican. Efectivamente. No tienen esa paciencia y esa empatía con el alumno. Bueno, pues yo creo que tenemos ya suficientes datos de María como para debatir sobre cuál es su primate interior. ¿Nos vamos al armario de los primates? Venga. Pues venga, vamos juntos. Ay, Dios mío, qué bonita foto, ¿no? Pasa. Bueno, pues aquí tenemos nuestro armario de los primates. Son fotografías, no están vivos, todo el mundo tranquilo, no haríamos jamás tal cosa. Y vamos a elegir entre todos... Si no veo lo de los primates ahí dentro, no lo vamos veo. Vamos a elegir entre todos cuál es el primate interior de María, ¿de acuerdo? Tenemos al bonobo, caracterizado por el pacifismo y por el amor y no la guerra. Tenemos al babuino o papión, caracterizado por la jerarquía. Bueno, también al gorila, que es muy dominante, pero muy buen padre, ¿eh? Eso es muy interesante. El orangután, que seguramente es el más expresivo de los primates, o de los grandes simios, mejor dicho. Y también tenemos, bueno, el macaco, el chimpancé. Vamos a empezar un poco a debatir cuál creéis. Ruller. No sé, yo es que la he visto tantas veces con pelos diferentes, que yo la veo de aquel mono araña que se atusaba el pelo y todo. Ajá. Yo cada vez que la veo diferente, entonces digo, ¿Cuál? el mono araña que tiene la sí, la que se cuida el pelo con lo que llamamos peines de mono. Ay, qué que bueno. lleva monoxidil dentro, que es el mismo compuesto que usamos para la caída. Para la caída de pelo. Bueno. O sea, que imaginaos hasta qué puntos son... El pequeñín de aquí. Sí. Javier, ¿qué primate interior
crees que tiene María? Yo te voy a poner macaco, aunque suena así un poco raro, ¿vale? Decírtelo a la cara, pero acaba de decir ahora que es material, o sea, que hace de leona madre, es verdad, ¿no? Con las actrices. Es un buen dato. Me parece que... Yo me quedo con macaco. Los macacos viven en matrilíneas y son ellas las que mandan. Y los machos son los que tienen que emigrar cuando llegan a la edad adulta y encontrar otro grupo. O sea, que son verdaderas jefas. Así que yo creo que María Danez es mucho más guapa que los macacos, pero se queda con el macaco. Hasta algún tono del... Hay algún tono parecido. Algún tonito, ¿eh? Algún tonito. Bueno, María, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas y hasta gracias. pronto, primate. Gracias. La empatía es fundamental para la supervivencia. Nos ayuda a saber lo que está pasando a otro y lo que pueden estar pensando o sintiendo los demás. Seamos empáticos. Hasta la semana que viene, primates humanos.